Hoy es martes 23 de julio del 2019 y seguimos preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos confiando en sus promesas, confiando en su palabra que Él nos ha dado, que dice que sus palabras son fieles y verdaderas. Todo lo que Dios nos ha dicho se va a cumplir. Entonces nosotros tenemos también que cumplirle a Él. ¿Cómo le vamos a cumplir? Poniendo en práctica su palabra, poniendo en práctica sus consejos. Soy Mayra Fuente. Este programa se llama Levántate y Edifica, porque cada día nosotros tenemos que levantarnos y edificar, o sea, cada segundo, no mira que caemos y nos levantamos. O sea, tantas áreas que tenemos que reconstruir, entonces por eso tenemos que edificarnos cada día, primeramente a nosotros, para después poder edificar a los demás. Vamos a continuar con el tema de 6 pasos para permanecer libres de heridas emocionales. Entonces ayer nos quedamos en la confesión, que había que confesar nuestros pecados, confesar los pecados nuestros y los pecados también pedir por las demás personas. O sea, en el caso de nosotros como padres tenemos que confesar nuestros pecados y también pedirle al Señor que perdone los pecados de nuestros hijos, porque si ellos no están perseverando, entonces, pero nosotros sí estamos perseverando. Tenemos que pedirle al Señor perdón por ellos, que les perdone sus faltas y que perdone también las faltas de nosotros. Entonces, eso lo tenemos que confesar hasta que Jesucristo venga, porque todos los días estamos cometiendo faltas delante de Dios. Entonces, mientras la trompeta no suene, nosotros tenemos que venir con una actitud de confesión ante Dios. Señor, perdóname, pero así como le estaba diciendo ayer, con lágrimas, con un verdadero arrepentimiento. O sea, lamentándonos de todo lo malo que hacemos para Dios. Cosas que a Dios no le agradan, nosotros sabemos. Entonces tenemos que lamentarnos y arrepentirnos con un corazón muy sincero delante de Dios. Era el paso número 4. El número 5 es la humildad. Nosotros tenemos que ser humildes. La humildad, está escrito aquí que la humildad es el reconocimiento de nuestra condición ante Dios. O sea, cuando nosotros reconocemos que necesitamos de la ayuda de Dios, esa es una actitud de humildad. Cuando nosotros no reconocemos y no queremos aceptar que necesitamos la intervención de Dios, entonces somos personas orgullosas, soberbias, altivas. Pensamos que todo lo podemos, a tal grado que no necesitamos de Dios. Mucha gente así se cree, que no necesita de Dios. Entonces por eso necesitamos ser humildes, porque la gente humilde sabe que necesita de Dios. La gente orgullosa no busca a Dios y nunca va a buscar a Dios, porque el orgullo no le permite ver a alguien que es mayor que él. O sea, necesitamos nosotros tener una persona más grande que nosotros, para que nosotros acudamos a esa persona cuando necesitamos de su auxilio, cuando necesitamos de su ayuda. Pero el que es humilde nunca va a reconocer esto. Entonces la humildad es el reconocimiento de nuestra condición ante Dios. La humildad es ausencia completa de orgullo. Es también la sumisión a aquellos que nos han herido. Necesitamos humildad para poder perdonar, para poder pedir perdón, y para poder perdonar necesitamos la humildad. Y mire que algo importante que dice aquí, que la humildad es la sumisión a aquellas personas que nos han herido. O sea, nos ponemos sumisos no porque somos tontos, no porque ignoremos sus ofensas. Claro, las pasamos por alto porque dice la palabra, entonces ahí se cumple. Entonces lo hacemos en esa actitud de sumisión por agradar a Dios. Porque hay una palabra que se tiene que cumplir en nosotros, que dice que el que se humilla, Dios lo exalta. O sea, pero yo no me voy a humillar, sino que la gente me va a humillar. Cuando la gente me humilla, entonces yo me voy a someter a esas personas que me humillan. Me voy a hacer la que no sé, pues. O sea, voy a poner la otra mejilla. No voy a ir a reclamarle lo que hicieron contra mí, sino que me voy a hacer la que no sé nada. Y voy a seguir en ese mismo grupo, por decir algo. No me voy a retirar, sino que de esas mismas personas que me han herido, ahí voy a permanecer. Entonces este es un ejemplo de una sumisión a estar ahí con aquellas personas que te han herido.
o que te siguen hiriendo, pero usted está ahí. Pero está ahí no porque es tonto, no porque es menso, sino porque usted ahí se está cumpliendo la palabra que dice que el que se humilla Dios lo exalta. Entonces va a pasar un tiempo que nos van a estar humillando, pero cuando Dios dice basta, hasta aquí. Entonces cuando Dios ya pone el basta, el hasta aquí, entonces es cuando Dios nos exalta. Cuando Dios nos pone en lugares donde la gente se queda sorprendida. La gente se sorprende y dice, bueno, y no era esta, aquella que yo hablaba tanto de ella, y miren ahora cómo vive. Miren dónde Dios la ha puesto, miren el puesto que tiene, pero no el puesto porque usted anda ahí de lambiscona con los corruptos. No es porque usted anda tapando las sinvergüenzadas a los corruptos, sino porque Dios te pone en un lugar de honra. Por eso tenemos que hacer que sea Dios que nos ponga, porque cuando nos ponemos nosotros, alguien nos dice que le ayudemos a mentir, que le ayudemos a tapar las picardías que está haciendo y que nos va a dar un buen puesto, o nos sobornan, nos pagan para que digamos tal cosa o hagamos tal cosa. Entonces eso no es humildad y eso no es bendición de Dios. Eso no es exaltación de Dios, porque mucha gente dice que eso es exaltar. Eso no es que, imagínense cómo va a ser que si yo le robo algo a alguien va a decir que Dios me está exaltando. No, o sea, cuando Dios nos exalta es cuando Dios nos da cosas limpias. Todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de Dios es limpio, es puro, es bueno. Entonces es la sumisión a aquellas personas que nos han herido. Necesitamos humildad para poder pedir perdón y para poder perdonar. Y vamos a ver aquí en Segunda de Crónicas 7:14, es un versículo bíblico. Voy a empezar desde el 11. Dice, cuando Salomón terminó con éxito el templo del Señor, el palacio real y todo lo que se propuso hacer en ellos, se le apareció de noche el Señor y le dijo, he escuchado tu oración. O sea que cuando Salomón terminó con éxito el templo del Señor y el palacio real y todo lo que se propuso hacer, entonces cuando él ya había terminado, culminado todo lo que él se había propuesto, esto es externamente, no era en el corazón de Salomón, sino que algo externo, el templo del Señor. Todo lo físico, pues del Señor, lo que se miraba, la casa del Señor. Entonces se le apareció un ángel, o sea, después de que ya había terminado, se le apareció para decirle, para darle una directriz, o sea, para que no se fuera a equivocar, que porque ya había construido, porque ya había hecho eso, que pensaba que ahí que ya le iba a venir toda la bendición. Entonces ahí le empezó a decir lo que tenía que hacer y le dijo lo siguiente, he escuchado tu oración, así que si mando una sequía y hago que no llueva, ordeno a las langostas que destruyan los campos, o envío una peste sobre mi pueblo. Oiga, o sea, había escuchado la oración de Salomón, pero también dijo que si yo decido enviar una peste, enviar esto, enviar el otro, enviar males. O sea, a pesar de que Salomón estaba orando, a pesar de que Salomón había construido el templo, pero también Dios le estaba diciendo, si yo hago esto, mando langostas. Langostas era un animal que se comía todas las bendiciones, se comía los cultivos, arrasaba con todo lo que hallaba. Entonces cuando la gente iba a recoger sus cultivos, ya no encontraban nada porque ya había pasado la langosta, que tipifican los demonios. Pero no por eso va a decir usted que ya no va a comer langosta. No por eso va a inventar ahí, ya no vas a comer langosta porque las langostas son diabólicas. No, yo no le estoy diciendo eso. Entonces, he escuchado tu oración y he escogido este sitio como templo para los sacrificios. Así que si mando una sequía y hago que no llueva, u ordeno a las langostas que destruyan los campos, o envío una peste sobre mi pueblo, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla. O sea que no importa cómo viniera la situación, no importan las pruebas que vinieran, dice, pero si mi pueblo ora y se humilla. Entonces por eso es que es muy importante humillarnos delante de Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de la gente, nos estamos humillando delante de Dios, porque hay gente que dice, bueno, yo me humillo ante Dios, pero no me humillo ante la gente. Pero es que Dios no te va a venir a ofender.
Entonces, quien nos va a ofender es la gente, quien nos va a denigrar es la gente, quien va a hablar mal de nosotros es la gente. Entonces, es humillante cuando hablan cosas de nosotros que no son. Cuando son, yo pienso que si hablan cosas de mí que son ciertas, yo no creo que me sienta que me están humillando si están diciendo algo cierto. Bueno, eso es lo que yo pienso. Pero si dicen algo de mí que no es y se anda regando la bomba, entonces yo me voy a sentir mal y aparte de eso me están humillando, es una humillación, porque andan diciendo cosas que no son. Andan diciendo cosas que no son, pero si yo me humillo, dice aquí, si mi pueblo se humilla, si el pueblo que lleva mi nombre, primero el pueblo que lleva mi nombre, o sea, no cualquier pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla. Primer paso que es humillarse. Y ora. Segundo paso, ora. El tercero, me busca. Y el cuarto, deja su mala conducta. O sea que aquí hay pasos que seguir. Humillarse, orar, buscar y el otro se me olvidó rapidito. Ora, se humilla, ora, me busca y se arrepiente. O sea, deja su mala conducta. Si deja su mala conducta, yo, dice el Señor, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. A su país, o sea, no está personalizando, sino que al país. Por eso nosotros como país, como nación, necesitamos humillarnos delante de Dios. Dejar nuestra mala conducta. Entonces, no tenemos que unirnos a los que tienen mala conducta. No tenemos que unirnos a los que están practicando la corrupción, la mentira, la injusticia, la impunidad, porque de esa manera Dios no va a poner sus ojos sobre esta nación. Imagínense si todos nos unimos a lo malo, entonces la nación completa va a ser destruida. Porque aquí es para la nación, ahí dice la nación, ahí no dice para una persona. O para Salomón, que era el que estaba orando, porque Salomón estaba orando por Jerusalén y estaba también no solo orando, sino que reconstruyendo el templo de Jerusalén. Porque era algo que ya venía desde la antigüedad, ya era una promesa, o sea que Dios le había dicho a David, su padre, que Salomón iba a hacer esto. O sea, David no lo pudo hacer porque Dios ya tenía algo planificado para Salomón, cumpliéndole a David su buen comportamiento delante de Dios. O sea, la promesa que Dios ya le había dicho a David, pues, aunque cometió muchos errores, pero Dios dijo que era agradable delante de él el corazón de David. ¿Por qué? Porque él reconocía sus pecados, se volvía a sus pecados y no solo eso, pagaba un precio. Pagaba, aguantaba el proceso por todo lo que él había cometido. David pasó por muchos procesos, los aguantaba, los superaba. Entonces por eso Dios cumplió la promesa que le había hecho a él, la cumplió en Salomón. Porque esta era una promesa que le estaba cumpliendo a David, al rey David, que era el padre de Salomón. Entonces ahí le estaba dando a Salomón también cómo él tenía que seguir, aunque ya había reconstruido el templo. Entonces, y me busca, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Devolveré la prosperidad a su país. Entonces por eso es que es muy importante que cada uno de nosotros nos humillemos. Si otro no se quiere humillar, que no se humille. Dejar nuestra mala conducta, porque mi mala conducta va a beneficiar mi barrio. Mi mala conducta va a beneficiar, mi buena conducta va a beneficiar el lugar donde yo vivo. Mi buena conducta va a beneficiar a la nación. Por eso tiene que haber gente de buena conducta. Buscar a Dios, orar, humillarse, dejar de hacer lo malo y esperar la misericordia de Dios. Pero si usted todo el tiempo se está uniendo a lo injusto, está felicitando al pícaro, está felicitando al malvado, le está diciendo amén a todo lo que dice el pícaro. Entonces, ¿cómo está esperando bendiciones? ¿Cómo está esperando que Dios devuelva la prosperidad al país? No puede devolver la prosperidad al país. Pero cuando la gente se humilla y cambia, entonces Dios devuelve la prosperidad al país. Porque el punto es que los malos siempre van a pagar. Aunque piensen que nunca se les va a revertir, pero se les va a revertir.
Pero mientras llegue el tiempo del revestimiento para los malos, revertirse pues de lo malo que han hecho, revertirse. Entonces nosotros tenemos que tener todos estos requisitos, todas estas características. Mientras eso sucede, nosotros no contaminarlos con lo malo, no contaminarlos con el altanero, que aquel es altanero, yo también, aquel es orgulloso, yo también, aquel no le pide perdón a nadie, yo también, aquel se lleva a la gente con el pecho, yo también. Tiene que haber diferencia. Por eso dice, sí mi pueblo, entonces tiene que haber un pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios no tiene que ser como el pueblo satánico, porque el que no es de Dios es del diablo. Entonces si yo tengo una mala conducta, yo no pertenezco al pueblo de Dios, entonces pertenezco al pueblo de Satanás. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo estoy apoyando la mentira, la injusticia, la corrupción, la impunidad, todo lo malo, ¿qué hago yo? Que estoy apoyando las fuerzas espirituales de maldad. Las estoy apoyando y estoy destruyendo al pueblo de Dios, al pueblo que tiene su buena conducta, al pueblo que se humilla, al pueblo que ora, al pueblo que busca. Me estoy poniendo en contra de ese pueblo que está buscando a Dios. Entonces por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces después de eso y de ahora en adelante dice, escucharé con atención las oraciones que se hagan en este lugar. O sea, después de que Salomón haga eso, entonces dice el Señor que Él va a estar pendiente de las oraciones que se hagan. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, si nosotros dejamos esa mala conducta y nos humillamos y buscamos a Dios y oramos, entonces Dios va a estar pendiente de mis oraciones. Dios va a estar pendiente de todas mis peticiones, aunque no me las conteste en el mismo momento, pero me las va a tener ahí guardadas porque como hay un momento específico, Dios sabe por qué no los ha mandado la bendición. Imagínate que te mande una bendición grande y que te califiquen de narco y que te vengan a incautar todo lo que Dios te dio. Y como para poner pruebas, pruebas de mentiras se sobran. Ya andan listas las pruebas. Entonces te hacen ahí un papeleo falso, entonces lo que Dios te dio. Entonces por eso tenemos que esperar el tiempo de Dios. Donde Dios vea que lo que Él nos lo da, nadie nos va a quitar. Porque hay cosas que Dios nos da, pero también el enemigo las puede quitar si Dios se lo permite. Recuerde que todo lo que tenía Job no era mal ganado, todo lo que tenía Job era una bendición de Dios, pero sin embargo Dios se las quitó. Dios permitió al enemigo que se las quitara, para pasarlo para un proceso y para devolverle más. Pero lo que yo te quiero dar a entender con esto, y te pongo ese ejemplo bíblico, para no confiarse, es que como Dios me lo dio, nadie me lo puede quitar. Claro que te lo puede quitar. Lo único que si Dios te lo dio, entonces Dios te lo va a devolver el doble. Pero si Dios no te lo dio, vas a pasar un proceso y te va a costar. Porque como Dios no te lo dio, hasta que se te quite esa maldad de tu corazón, pues hasta que reconozcas que tienes una mala conducta, que sos un injusto, que sos un mentiroso, que sos un corrupto, que te encanta apoyar todo lo malo. Entonces hasta que lo reconozcas, y como eso cuesta sacarlo, porque cuando una gente está metida en eso no quiere reconocer. O sea, hay una venda, el enemigo pone vendas. Esas son las vendas mágicas de las que habla la palabra de Dios. Pone esas vendas mágicas para que la gente no mire y la gente piense que está haciendo algo bueno en el país. Piensa que está apoyando lo bueno y está equivocado porque tiene vendas mágicas. Esas vendas mágicas te tapan esto, ¿ves? Te tapan ver los errores, que hay que reponer esos errores con cosas buenas. Entonces, de ahora en adelante escucharé con atención las oraciones que se hagan en este lugar, porque he escogido y consagrado a este templo como residencia perpetua de mi nombre. Siempre lo cuidaré y lo tendré presente. Ahora bien, si tú te comportas, oiga, aquí vuelve a hablar de lo mismo, ahora bien, si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David tu padre, poniendo en práctica todo lo que te he ordenado, y obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré tu reinado, según lo pactado con David tu padre cuando le dije que nunca faltaría un descendiente suyo que gobernara a Israel. Pero si ustedes se apartan de mí y no cumplen las leyes y los mandamientos que les he dado, sino que sirven y adoran a otros dioses. Sirven y adoran a otros dioses. ¿Cuáles son los otros dioses? Los dioses paganos, los dioses de la iglesia pagana, la idolatría.
Los dioses fabricados por las manos de hombres que usted tiene en su casa. Eso también ese es pecado, esa es parte del orgullo. Esa es parte del orgullo. Cuando usted tiene ahí su Dios y usted le pide a ese Dios que usted mismo lo hizo, que usted lo compró con dinero, puede ser de palo, puede ser de piedras, puede ser de bronce, de plata, de oro, de lo que sea, pero es falso. Y ya te puede haber costado millones, pero es falso. Porque el único Dios verdadero se llama Jesucristo. El único Dios verdadero es el que murió en la cruz del Calvario. Pero no solo murió, sino que al tercer día resucitó y que ahora mismo está sentado a la diestra del Padre. Y dejó su Espíritu Santo aquí para que nos esté preparando, para que nos esté enseñando esta palabra, para que suene la trompeta y poder volar con Él. Entonces por eso nos da esas directrices, para poder irnos con Él. Sino que sirven a otros dioses. Los arrancaré a ustedes de la tierra que les he dado. Entonces ya podemos estar plantados en una buena tierra, pero si somos idólatras, nos va a arrancar, oiga, y de esa buena tierra que Él nos ha dado. O sea que Dios, así como nos planta, así nos puede arrancar si nosotros le damos la espalda, si nosotros no cambiamos nuestra mala conducta. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de ser. Los arrancaré a ustedes de la tierra que les he dado. Arrojaré de mi presencia el templo que he consagrado. Oiga bien, pero ni el templo, porque como le digo que en ese tiempo el templo era el lugar que había hecho Salomón, que había construido un templo precioso, pero aún dijo que se lo iba a destruir. O sea que si la gente no se volvía a Él, pues ese templo lo iba a volver a destruir. De mi presencia, el templo que he consagrado, y haré que sean, los arrancaré a ustedes de la tierra que les he dado. Arrojaré de mi presencia el templo que he consagrado, y haré que sean motivo de burla constante entre las naciones. Y este templo que era tan glorioso será convertido en un montón de ruinas. Y todo el que pase junto a él se asombrará y preguntará, ¿por qué actuó el Señor así con este país y con este templo? Y le responderán que fue porque abandonaron el Señor, el Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y porque se aferraron a adorar y a servir a otros dioses, que por eso hizo venir sobre ellos tan grande mal. Usted no sabe lo que es de delicado uno tener dioses ajenos. La avaricia también es una idolatría. Que usted quiera tener más y más y más y más y no compartir nada con los pobres, también esa es una idolatría. Ese es un ídolo. Entonces todo aquello donde nosotros ponemos nuestro corazón, que nos aparta de Dios, ese es el ídolo que nosotros tenemos. A veces tenemos a los hijos, a veces tenemos al marido, a veces tenemos personas que nos apartan de Dios. Hasta tu teléfono puede ser un ídolo, porque ya por estar con tu teléfono ya te olvidaste de Dios. Todo aquello que nos aparta de Dios, eso es malo delante de Dios. Primeramente tiene que ser Dios, hacer todo lo que sea agradable delante de Él y después dejar tiempo para las otras cosas. Por eso tenemos que ser equilibrados, y esa es parte de la humildad. Cuando aceptamos todos estos consejos que Dios nos está dando hoy, eso significa que somos humildes. Pero si no los aceptamos, entonces somos personas orgullosas, altaneras y soberbias. Orgullosas, altaneras y soberbias, sea hombre o sea varón, cuando no aceptamos los consejos de Dios. Dios quiere que aceptemos todos sus consejos. El paso número 6, este es en el paso de la humildad. El número 6 es reconocer nuestra identidad. Reconocer nuestra identidad, reconocer quién soy yo. ¿Quién soy yo? Hay preguntas que tenemos que hacerlas personales. ¿Quién soy? Hay preguntas que tenemos que hacerlas personales. Proverbios, voy a ver qué dicen Proverbios 13. Hay preguntas, dice, que tenemos que hacerlas personales. ¿Quién soy? Entonces, si nosotros sabemos quiénes somos, vamos a cuidar nuestras palabras. Vamos a saber qué vamos a decir. No vamos a hablar a lo loco. No vamos a juzgar, no vamos a criticar. O sea, porque como vamos a ser personas sabias, personas que no cuidamos lo que decimos, pues. Entonces dice en Proverbios 13:3. Bueno, voy a leer desde el 13. Dice, el hijo sabio acepta la corrección del padre.
Dios es nuestro Padre, Dios es el que nos está corrigiendo cada día para que podamos volar cuando suene esa trompeta. Entonces, el hijo sabio dice que acepta la corrección del Padre. Usted nunca mire al predicador o a la predicadora, usted mire al Padre, porque el Padre es el que tiene escrito estas cartas que nos ha dejado a nosotros. Aquí está nuestro testamento. Aquí está el testamento para que podamos heredar todas las bendiciones espirituales y materiales que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que regirnos por este testamento que es la palabra de Dios. Entonces aquí dice, el hijo sabio acepta la corrección del Padre. El insolente no hace caso de reprensiones. O sea que la persona insolente nunca va a aceptar la palabra de Dios. Nunca va a aceptar las reprensiones de parte de Dios. Porque siempre va a poner la mirada en el hombre. No, hombre, si es esa mujer que lo está diciendo. Imagínense si es un legalista, si es uno de esos que tiene la mujer por el suelo, que la mujer no vale nada, entonces va a decir, ¿quién les dé caso a esas mujeres? Cualquier predicadora que sea. Entonces se pierde la bendición de la palabra de Dios. El insolente no hace caso de reprensiones. Cada uno recoge el fruto de lo que dice, pero los traidores tienen hambre y sed de violencia. Cada uno recoge el fruto de lo que dice. Pero los traidores, o sea, los que no hacen caso a la palabra, tienen hambre de violencia. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado hasta de lo que hablamos. Cuando conocemos nuestra identidad, tenemos cuidado hasta de lo que hablamos. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Por eso no tenemos que ser de esas personas que hablan y hablan y hablan y hablan y no dejamos que otro hable, solo nosotros hablamos. Solo nosotros hablamos. Otro versículo vamos a ver también en Efesios 2:10. Efesios 2:10. No, voy a leer desde el 6. Hizo esto para demostrarles en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de sus acciones, de modo que nadie pueda gloriarse de nada. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Entonces, este versículo es ¿para qué? Para tener una base bíblica en reconocer nuestra verdadera identidad. Y aquí nos dice, pues es Dios quien nos ha hecho. Quien nos ha hecho en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. O sea que Dios nos ha hecho para que hagamos buenas obras, no para que hagamos malas obras. Entonces, cuando nosotros conocemos nuestra identidad, vamos a hacer buenas obras, porque vamos a saber que le pertenecemos a Jesucristo y que no vamos a ser malos representantes de Dios, que no vamos a ser falsos representantes de la palabra de Dios. O sea que si nosotros cambiamos nuestras malas actitudes en buenas actitudes, somos buenos representantes de Dios, pero si no cambiamos, somos malos representantes. Entonces no podemos decir que tenemos la identidad del Señor y no tenemos identidad tampoco, porque la gente que hace lo malo es que no sabe quién es. Porque cuando nosotros sabemos quiénes somos esto, pues lo que dice aquí. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano, o sea que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había preparado. Nos había preparado, ¿para qué? Para que hiciésemos, para que hagamos cada día buenas obras, para que hagamos todo lo que a Él le agrada. Todo aquello que es de beneficio para nosotros, para nuestra